Buenas. Bueno, seguimos acá en este programa que le estamos metiendo esta dinámica, una vez un nuevo jueves de pensamiento catárquico, de reflexión, de esta Argentina que no da respiro. Siempre decimos que no vamos a tener tema para charlar y cuando estamos por entrar tenemos mil temas, o sea, mil cosas que pasan, que dicen, informaciones obviamente del ámbito nacional, del ámbito de la ciudad. Está muy intensa la cosa en este 2024. Eso me parece que lo tenemos que repensar dejo acá un tip para próximos con el tema de cómo repercute eso, ¿no? En el cuestión de la ansiedad, de el debate, de cómo se participa la gente, de todo lo que pasa. Pero bueno, es un día como siempre acá con Sheila. ¿Cómo estás, Shay? Todo bien, ya estoy amurada a la silla. ¿Viste? Estás Hoy estoy on fire. hoy como con Santi estuvieron así como le dijimos, bueno, alguien se tiene que quedar, cubrieron ahí. Santi Jay 24/7 en esto que, como decía Santi, el lunes están saliendo las chicas de Conchudas, estamos empezando también a meterle más programación, así que saben que en esta franja horaria, ¿no? A partir de las 7, 8 de la noche, ya me convertí en Santi por un segundo. Ya pueden seguirnos, pueden saber que el programa se activa en la campanita, le va a estar avisando que estos loquitos están Estaremos acá nuevamente hablando. repensando la realidad en algún tema. Y ahora, en este rato, ¿qué íbamos a decir? A ver, ¿Qué íbamos a estar ahora? En la ¿qué semana pasó? pasaron un montón de cosas, ¿no? Yo me siento sobresaturada de información y con esto que vos decías de la ansiedad. Es como que mi mente nunca se puede terminar de relajar porque estoy preocupada todo el tiempo por lo que pasa. Así que les transmito mi preocupación. Eh, Podemos arrancar primero algo lo más cortito y en consonancia con lo que ustedes decían recién, con las declaraciones del jefe de gobierno, ¿no? De esto de la zona sur de la ciudad es el y aspiracional de las personas del del conurbano, conurbano. Sí, también, ¿no? Claro, del norte del conurbano, ¿no? del norte Entonces, del conurbano. esto de hacer un poco las obras de las que él hablaba, justo tenía que ver con esto de pensar en la lógica de la ciudad, y por esto que ustedes hablaban recién de los zapitos y de cómo no, tipo las grandes obras, las grandes inversiones que hizo la ciudad de Buenos Aires para poder mejorar, están en la zona norte, ¿no? Sí, El viaducto por esa es la arriba zona norte. del tren Sarmiento, el viaducto que pasa por Avenida Córdoba, digo, ¿no? Todas esas partes se piensan y se pensaron de una forma correcta con una lógica amplia de la ciudad de Buenos Aires. Sin Ahora, embargo, todos cuando los hablamos paradores están en el sur. claro, y cuando hablamos de las obras de Rivadavia para el lado del sur, donde estamos nosotros hoy acá en este momento y transitamos nuestra vida, hablamos de obras que tienen que ser baratas, hablamos de obras que tienen que ser un parche para solucionar, pero no hay integralidad. No. ¿Por qué no podemos pensar obras basadas en los datos, que tengan una buena investigación y buenos informes técnicos y que piensen en una lógica de ciudad en la zona centro o sur de la ciudad de Buenos Aires y no simplemente en los barrios del norte, ¿no? A mí a veces se me hace que la lógica implícita, digo, porque no te lo dicen de forma literal, pero que llevan a cabo es esto de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según donde vivas, ¿viste? Si vivís en el norte de la ciudad, vamos a tratar de hacer un uso eficiente de los recursos y no te vamos a hacer obras que son una gilada y que son un parche, porque vos sos merecedor de buenas obras. Sin embargo, si estás en el sur de la ciudad, no sos merecedor de ellas, vamos a ponerte quizás algunos parches y por ahí conglomeremos esto, ¿no? Como todos los paradores, inclusive poner en el sur de la ciudad, ¿no? Dándote la pauta de cómo distribuyen a las personas, ¿no? Con esto que decíamos recién de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Me quedo reflexionando sobre eso. Sin dudas, me parece que no hay una lógica todavía de la ciudad más allá de la zona norte, de las comunas donde se pretende seguir haciendo negocio inmobiliario y que claramente hay una falta de representatividad, una falta de hacer que los vecinos de otras zonas de la ciudad sean escuchados, y me parece que ahí le toca una campanita a los partidos de la ciudad de Buenos Aires, a los actores políticos que tienen la posibilidad de hacerse
representante de esa voz y que no hay que tenerle miedo a la participación ciudadana, es de las cosas más importantes y que hay que valorarlas en las democracias, así que hay que escucharle, no hay que tener miedo, hay que poder entender que las gestiones son parte de esa necesidad ciudadana y que son representantes, tienen que deberse a ese pueblo que los vota, los elige y que también permanentemente los controla. Sí, que robustece a la democracia, digo, el poder generar mecanismos de participación ciudadana, genera que vos hagas políticas públicas que justamente las tengan más adhesión en la sociedad, ¿no? Como, bueno, vas a pensar algo que va a tener un sentido para la persona a la que vos se supone que estás pensando en resolverle la necesidad, una determinada necesidad. Pero bueno, Totalmente. Tema para la semana que viene, venimos a hablar puntualmente de participación me ciudadana encanta, me vuelvo loca. y de eso, pero la verdad que podemos hablar un poquito también de lo que estuvo pasando en la Cámara de Diputados, que también es la representatividad, también es la política, pero puntualmente el Congreso Nacional. Dos cosas. Podemos contar las dos cosas y después unirlas. Bueno, a ver. Por un lado, pasó que hubo media sanción en el Congreso. ¿Para qué? Hay una ley que tenemos de registros de datos genéticos para delitos sexuales. Ok. Esta ley es de 2013. Nada, o sea, no, es muy redundante que explique a qué hace referencia. No es para tener datos para poder linkear cuando se cometa algún delito sexual, vos a esa persona le tomás los datos y queda en un registro. Bueno, bien. ¿Qué pasa? Este registro lo querían ampliar, lo que hicieron en diputados fue votar a favor de que se amplíe para cualquier tipo de delito. Ok, bien. Un dato también a saber Me es hace un que, poquito de ruido, pero bien. sí, a mí también me hace un poquito de ruido. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenés que tener una condena. Digo, no es que tenés que tener una condena efectiva. Digo, fuiste imputado, pero ponele que después nada, no tuviste la condena, igual con tus datos se quedaron. Tiene un tema este gobierno igual, viste, con el tema de los datos de las personas. Obvio, porque ahí otra de las cosas que pasó es que, ¿se acuerdan de eso? No hay plata. Sí, Pero bueno, al final había plata, toda se la llevó la CIDE y ya ejecutó de esos 1.000 millones lo que de decíamos, ese, ¿no? El de ese presupuesto, el 80% fue ejecutado, que nos contaban recién acá en la parte anterior. Con lo cual, plata hay, datos les gusta, Les investigar encanta. parece que les fascina. ¿Y qué habían hecho entonces con estos delitos? Lo ampliaron a Ok, cualquier tipo de delitos. De hecho, los argumentos de los diputados del frente de izquierda eran justamente esos, como, che, mirá, yo tengo un caso ahí abierto porque estuve en una manifestación, o sea, me vas a tomar también los datos y van a quedar mis datos también. Bueno, nada, eso es un debate abierto. una persecución política extremadamente fuerte, sí. Podemos debatirlo, se abre otra ventana acá de debate. Bueno, ¿qué pasaba? Ellos querían que estos datos queden bajo responsabilidad, digamos, a tutela del Ministerio de Seguridad, ministerio que tiene Pato Bullrich. La gente le dijeron, nao, amiguito, tipo, dale, Me parece sensato esa parte. aguanta. Y lo que dijeron es que, bueno, que quede bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estos datos. Nada, eso como dato para que tengamos en cuenta de algo que tuvo media sanción. Pero ellos proponían que En esta un información la pudieran usar libremente, El Ministerio de Seguridad. claro, sin importar la división de poderes. Exacto. Ok, Ahora bien, ¿y por qué primero me parecía importante contar esto? Porque, como le dimos superpoderes a nuestro presidente, esto que Exacto. veíamos recién con la plata que le giró a la CIDE, no solo eso, sino lo que hizo a partir de un decreto que sacó, fue disolver la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar. ok. Un montón. Muchísimo, señores. Un montón. Bueno, esta unidad especial se creó esta unidad corresponde a la CONADI, que la CONADI es esta Comisión Nacional por el Derecho e Identidad de las Personas Desaparecidas, y era una unidad que se creó a partir de un decreto también. Nada, bueno, lo que hicieron fue disolverla, porque ¿qué pasaba? Lo que ellos decían es que esta unidad conglomeraba muchísima información que en realidad
le correspondía Al Poder al Judicial, Poder Judicial, sí, y al Ministerio Público Fiscal. eso, no me salía, eso. Entonces decían nada, que atentaba justamente contra la división de poderes esta unidad. Y otra cosa, otro argumento, no solo eso, sino que decían que estos datos eran usados de manera discrecional por las personas, ¿no?, que lideraban esta unidad especial de investigación y las personas también que estaban en la CONADI, en esta comisión. Pero esto que decías recién, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál hay? Tipo, cuando es tu ministra está todo bien que maneje los datos, pero cuando hablamos acerca de la desaparición de niños está todo mal. Sí, a mí me hace más ruido también lo de la doble vara en dos sentidos. Primero, que obviamente si hay algún funcionario que hace un uso indebido de los datos, ya sea cual sea, nada, es una problemática, en principio, por el incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero me llama la atención que hablamos de la división de poderes y el republicanismo como excusa para cerrar algo donde se perseguía a aquellos que se apropiaron de niños, o sea, que hicieron un secuestro de niños, seguramente en muchos casos nacidos de mujeres que estaban privadas de su libertad y que estaban siendo torturadas. Entonces, con el argumento de la división de poderes, un poco intervenimos en esas investigaciones, más allá de que si había un mal uso de esos datos, también habría que avanzar sobre ese funcionario, pero no cerrar las investigaciones o no cerrar los encargados de hallarlo adelante, y al mismo tiempo usamos el contraargumento para darle más poder a un funcionario, con lo cual esa doble vara de la que todo el tiempo los leoncinios o los gatitos estos domados, como le dicen también por ahí, se hacen, tiene que ver en realidad con un tipo de delito en particular, ¿no? Con un tipo de discusión que me parece extremadamente grave y que va al seno de la propia democracia, me parece. Y ya se me viene a la cabeza otra cuestión que también pasó en la Cámara de Diputados el otro día, digamos. Quería decir dos cosas al Obvio. respecto, antes de pasar a eso. Una es que hay una lógica de este gobierno de que cuando hay alguna institución que está viciada, como muchas instituciones lamentablemente en nuestra sociedad, su solución es cerrarla, ¿viste? Como hicieron con el INADI. Listo, la cierro. Y la verdad es que eso demuestra la poca capacidad de gestión. De hecho, ayer Milei en su discurso presidencial dijo, miren la capacidad de gestión que tengo, que pude hacer que se sancione la ley bases. Y nada, medio ahí te la tiraba con esta cantidad de diputados y senadores. No, bueno, en realidad no tenés capacidad de gestión, porque sí, no podés resolver la funcionalidad de de ciertas instituciones que son necesarias, que fueron creadas, digo, con fines muy específicos y además con fines re progresistas, como es el INADI, como es esta unidad de investigación por la desaparición de niños. Entonces, no gestionás un carajo, no sabés gestionar nada y aprovechás esta volteada para también dejar entrever un poco en tu postura ideológica sobre ciertos temas, como vos decís. Sí, y bueno, me parece que ahí es algo más complejo que tiene que ver con pensar en esta lógica de armar utilizando las mismas prácticas y los mismos niveles de aprete y la misma discrecionalidad en la utilización de fondos, cosa que discutimos el jueves pasado, como es el caso de la coparticipación o ahora los subsidios, es revalorizar las prácticas kirchneristas y construir esa falacia de la gestión. Y me parece que también hay una responsabilidad de determinados actores, vuelvo a tocar campanita para los representantes y los distintos partidos políticos, donde me parece que le están teniendo un poquito de miedo a la gente, le están teniendo un poco de miedo a debatir un poco más de profundidad. Me parece que hay que tener convicciones firmes para poder saber a quién uno representa y que es fundamental, a veces hasta por ahí, votar en soledad, y ahí voy a reconocer a 3 diputados que en la mañana de estos días votaron solos, como puede ser el caso de Juliano, de Mariela Coleta, que estuvieron
esa iniciativa, esa... Valentía Hoy también. no, me parece que son convicciones, Sí, digo, obvio. que sería la lógica, pero bueno, hoy eso amerita un grado de valentía porque me parece que de vuelta, como pasó un poco también en la década de los 90, uno se asusta del cambio de época. Y bueno, no todos o no todas las personas pueden estar a la altura de lo que se amerita y pensar que hubo muchos actores de la política a lo largo también de la historia argentina que justamente por ir en contra del momento de la época lograron luego construir grandes situaciones, como pasó, por ejemplo, en el momento de que la dictadura militar quería ir a la guerra de Malvinas. Hubo un solo actor político que entendió que no era el camino, que por ahí efectivamente no iba a tener un buen éxito y lo planteó, lo dijo, obviamente que fue muy... decir que no existía Twitter ni Instagram en ese momento, ¿no? Pero Sí, fue bastante, sí, hateado, bastante full. hateado en ese momento, como fue Raúl Alfonsín, pero que después el tiempo un poco le dio la razón. Sí, obvio. Entonces me parece interesante tener ahí y que nosotros también ya lo discutimos un poco en el programa, pero que es fundamental que tengamos en claro que así como no podemos permitir que no se siga persiguiendo o que se complique la persecución de aquellos que se expropiaron de niños, también no podemos permitir que en el seno de la democracia, en esta idea de la representatividad y los valores, haya personas que reivindiquen a aquellos que justamente atentaron contra la democracia. contra la vida de las personas, contra todo eso que criticamos, porque de vuelta, vuelvo a la doble vara. Ellos se quejan de los demócratas kirchneristas que ayudan o hablan bien de Maduro, de Venezuela y de todo esto, ¿no? Y estos muchachos que reivindican y dicen que Maduro es un dictador porque persigue, pero después van y se sacan fotos con toda la gente que hizo lo mismo en nuestro país. O sea, entonces la doble vara, ¿dónde termina? La doble vara tiene que ser igual para todos. Tenemos que exigir que el fraude que se cometió en Venezuela sea aclarado y la dictadura de Maduro deje el poder, pero no podemos reivindicar a nuestros genocidas y a nuestros dictadores. Digo, no hay doble vara. La democracia es la democracia, no importa de qué color político seas. Me iba a tirar otras noticias, pero Obvio. no sé si Sigamos. querés seguir. No. ¿Seguimos? Tiremos porque pasan un montón de cosas. Bueno, hay un poco de luz en esta oscuridad, que es que se votó la actualización del presupuesto universitario, lo cual es una buena noticia. En los salarios de docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires estaba congelado desde diciembre. Claro, tuvimos una primera marcha a principio de año. Perdón, de todas las universidades nacionales. Yo dije recién la UBA, perdón, mi equivoco. Tuvimos una gran marcha nacional a principio de año porque ahí estaba en crisis total el sistema, porque no se podía ya ni pagar los gastos de funcionamiento. No. El gobierno hizo una maniobra, mandó algunos fondos. Hoy estamos de nuevo en una crisis. Hubo un inicio de clases en las universidades nacionales complejo, con algunas movilizaciones y paros. La semana que viene la medida de fuerza se va a agravar. Obviamente el salario docente está Eso, hagamos la salvedad. muy complicado. Voy a hacer dos salvedades. Primero, que esta es media sanción en diputados, que queda a senadores, pero que además, si bien a principio de año hubo toda una marcha a las universidades nacionales, lo que se actualizó, como bien vos decís, es el presupuesto para el funcionamiento, digamos, de las instalaciones. Pero el salario de los docentes y de los no docentes sigue congelado desde diciembre. Digo, hasta el momento no se había actualizado. No, por eso es interesante que esto que vos decías, lo que se sancionó ayer fue justamente la ley que plantea el financiamiento de las universidades nacionales y donde se recupera o se trata de recuperar cerca del 40% de esa masa salarial que se perdió, obviamente, por toda la cuestión de la inflación, la devaluación que se hizo a principio de año, ¿no? Entonces, obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados votó a favor, ahora obviamente hay que ver. Obviamente no todos los diputados votaron a favor, ¿no? Todo el bloque de Milei, muchos actores del PRO votaron en contra. Pero bueno, ahora veremos qué sucede con eso en la Cámara de Senadores. De hecho, ¿sabes lo que me llama la atención? Que una de las cosas que
que decía ahí, ¿no? Además de actualizar el salario docente por IPC todos los meses, además de esta recomposición, por otro lado también hacía énfasis en la auditoría de las universidades, por el control de la auditoría general, que hoy de facto pasa, pero No, de estaba... facto no, por ley. La Auditoría General de la Nación tiene que auditar a las universidades, Bueno, al igual que audita a los ministerios, al igual que audita a todas las partes del Estado Nacional. Bueno, lo incorporaron, pero lo curioso es que ese artículo en específico hay diputados libertarios que no votaron a favor. No sé, digo, me pareció curioso. No, Porque recién. viste que ellos se jactaban, uno de los argumentos es auditen la UBA, por ejemplo, me acuerdo al principio, y ahora las universidades nacionales que dijeron, che, vamos a incorporar este artículo, no lo votaron a favor, nada, me pareció como, rompiste las bolas al pedo, hermano. Sí, la doble vara que nos lleva a tener eso. Entonces me parece que ahí se avanzó en algo importante para las consignas y los reclamos de la sociedad. Y por otro lado, y con esto... Cerramos. Sí, de educación, perdón, es que mi cabeza está procesando información muy rápido y me acordé de esto. Que ayer Milei en cadena nacional dijo que el salario de los trabajadores superó a la inflación. O sea, efectivamente, digo, con la inflación de este mes, los salarios de las personas registradas, ¿no? Por supuesto, porque el salario del personal del Estado, ¿no? Digo, es como un sector No, a ver, específico, pero vos podés decir que en un mes aumentó el salario. el salario le ganó a la inflación. El tema es, El dato es real. el dato es real. No, en este mes Es vos engañoso. le ganaste un punto a la inflación. En este mes. En este mes. El tema es que Habías es un- perdido 250 puntos con respecto a diciembre del año pasado. Porque en el medio estuvo la devaluación y una inflación del 200%. Y nunca hubo una recomposición. O sea que ganaste uno sobre 250. Hagan la cuenta, muchachos. Eso no lo dijo. Eso no lo dijo. Eso En no eso lo dijo estamos. ayer, te juro. Te No, juro no, que no solo igual los trabajadores de las universidades, sino es real que es una problemática que impacta en todo el mundo del trabajo, en todos los trabajadores, y que por eso, y como en este mes el salario le ganó a la inflación, Milei le va a volver a cobrar el impuesto a las ganancias de forma retroactiva desde enero a todo aquel que cobre 1,5 millones de pesos. ¿Entendés? Que hoy no es el salario básico, No. pero tampoco es Tampoco la que es una persona que está generando ganancias, ¿no? Es un trabajador. Entonces, Y también te subieron los impuestos. hagan las cuentas. Y el transporte. Claro, bueno, si queremos, podemos cerrar con estas buenas noticias. Aumenta el transporte. A partir de mañana, señores y señores, no corre más la sube, con lo cual el segundo pasaje que a vos te descontaban. Pará, me asusté, dije, yo no escuché eso, ¿cómo que no corre más la No, no, sube? vos- Esto con la combineta. La combineta, ¿no? Claro. La política era que te lamba, donde si tu segundo pasaje era más barato, porque vos te Cuando hacías bajabas. transbordos. Cuando vos Esa hacías es la transbordo, palabra. el segundo pasaje era más barato, no humor. ¿No? O sea, se acabó. Y ni hablar en cuando terminemos la discusión sobre los subsidios, que aparte de que no te van a contar el transbordo, posiblemente el otro día estaba viendo en TikTok una empresa de colectivos ir desde Palermo a Mercedes, que es el pasaje más caro. ¿Cuánto sale? El colectivo de línea, Ahora 1.000 mangos debe salir, no, un poco más. No sé. 7.000 pesos. No, Lo ponían ahí en el TikTok. Tipo, de hecho, mismo el colectivero estaba sorprendido de que cuando marcaba. No, perdón, 5 lucas. igual es un montón. En colectivo. En colectivo salía 5.000 Ida y pesos. vuelta 10 No, lucas. claro, ida y vuelta 10.000 pesos. Es un montón. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo financias? O sea, solo con ese colectivo. Así que nada, eso era lo que planteaba. Sí, teniendo el subsidio, Todavía. Porque todavía tenían el subsidio. Estoy muy triste. ¿Ves por qué manejo mucha Mucha ansiedad. Es por la sobresaturación de información. Es por vivir en la Argentina. Así que nada, les agradezco que hayan estado en Igual este hay momento. esperanza.
Siempre. Participen. Participar, estar, generar espacios como esto de debate, los esperamos en el chat, Se los puede transformar la esperamos, realidad. los esperamos interactuando con nosotros en el vivo o fuera del vivo, nosotros estamos para contestar, así que nada, nos vemos el jueves que viene, o por ahí algún otro día de la semana, estamos viendo ahí Sí, de- planear más días, obvio. de empezar a estar con ustedes más tiempo para esta dinámica permanente que nos da la Argentina, poder discutirla, reflexionarla, así que en este culto a la racionalidad y al pensamiento crítico, nos vemos el jueves que viene, gente. Adiós.